Hola chicos, ¿cómo están? En esta ayudantía el tema va a ser sobre conflict backjumping. Vamos a ver también cómo es la técnica, para qué sirve y un poco en qué consiste y un ejemplo de esta para que quede un poquito más claro cómo se resuelve un problema con esta técnica. Ya, esta técnica es una técnica de look back que, al igual que las otras, reduce el árbol de búsqueda. Esta técnica, obviamente, como introduce el árbol de búsqueda, aumenta la eficacia en la búsqueda de una solución. La diferencia que tiene con el graph backjumping, que esa técnica lo que hacía, si es que se recuerdan, era chequear las restricciones, chequeaba los arcos de que representaban las restricciones. En cambio, esta, aparte de revisar las restricciones, revisa si es que estas restricciones son inconsistentes con ciertas variables, por lo que al final termina revisando más cosas y termina siendo más cara que el graph backjumping. Y también, otra diferencia es que cuando se encuentra con una solución que no es factible en un nodo, es decir, que si en un cierto nodo todos sus valores de las variables son infactibles, al volver al nodo, al hacer el backjump, el- vuelve al nodo que causó el conflicto con ese nodo más reciente. Porque si se recuerdan, en el graph backjumping lo que hacía era volver al nodo más reciente que estaba conectado. En cambio aquí vuelve al nodo que está en conflicto con este. Entonces para ello, esta también técnica tiene que ir guardando los nodos que van teniendo conflicto. Entonces también parece que también requiere más trabajo. Ya, entonces ahora vamos con un pequeño ejemplo para donde se va a realizar esta técnica. Y ahora tenemos el típico problema de coloreo. Tenemos el grafo que está aquí, que tiene 6 nodos con ciertas conexiones. Y tenemos que pintar todos los nodos, obviamente, sin que se repitan los colores en las conexiones. Y todos los nodos se pueden pintar con tres colores: rojo, verde o azul. Y van a pintar en ese orden. Esta técnica no va a seguir ninguna heurística, vamos a seguir según los números que ya están aquí dados. Entonces partimos con el X1 y lo pintamos de rojo. Y esta técnica tiene una lista especial que es la lista de conflictos, donde va a ir guardando los conflictos que van teniendo cada variable. Como esta es la primera variable, se pintó de rojo y no hay ningún conflicto con ninguna otra. Así que por ahora la lista está vacía. Esta lista se inicializa vacía para cada variable, como aquí pueden ver. Ya, aquí pintamos la segunda variable de rojo. Aquí pintamos, seguimos en orden, pintamos X3 de rojo y si se fijan, esta no puede ser rojo porque estaría en conflicto con X2. Entonces, no puede ser rojo y se tiene que pintar con el siguiente color que es verde. Y al pintarla de verde, el color rojo anterior que tenía conflicto con X2, ese conflicto se tiene que guardar aquí, en la lista que está ligada a X3. Y se guarda X2, que es la variable con la que tenía conflicto. Ya, entonces, luego pasamos a la siguiente variable con X4 y tenemos que realizar el mismo proceso. En teoría, primero se tenía que haber pintado de rojo, pero entraba en conflicto con X2. Entonces X2 se guarda en la lista X4 y se cambia el color. Entonces luego el siguiente color es verde, pero entra en conflicto con X3. Entonces, como entra en conflicto con X3, se tiene que cambiar el color azul y se guarda que tenía conflicto aquí en la lista. Y el color azul no tiene conflicto con ningún nodo, entonces está bien. Y pasamos al siguiente nodo. Si se dan cuenta, X5 no se puede pintar de ningún color porque con rojo estaría conflicto con X1, con verde con X3 y con azul X4. Entonces esas tres variables se anotan en la lista asociada con la variable del X5. Y ahora el X5 se quedó sin valores de variables por pintar. Eso entonces se llegó a un nodo que ya no puede seguir probando valores y ya es infactible. Entonces en este momento es cuando hay que hacer el backjump. Entonces ahora es cuando tenemos que retroceder en el árbol de búsqueda que está implícito.
Y ahora es lo importante de la técnica, cómo retroceder. Si este problema lo estuviéramos resolviendo con la técnica anterior, el graph backjumping, estaríamos volviendo a la último nodo más reciente conectado, sería el X4. Pero esta técnica está relacionada con los conflictos. El X5 tiene como estas tres variables, X1, X3, X4, guardados en su lista de conflictos. Y bueno, al final tiene que escoger la última variable con la que estuvo en conflicto, que coincide que también es X4. Y lo especial de esta técnica es que entonces va a volver al X4, se escoge de esa forma, la más reciente de su lista de conflictos. Entonces vuelve al X4 aquí, y ahora esa lista, como ven aquí, X1, X3, X4, se agrega a la lista del X4. Es como si fuera un append. Entonces se agrega el X3 ya estaba, se agrega el X1. Y el X4 no se considera porque es la misma de la variable del nodo. Eso no se considera. Entonces se agrega el X1, el X3 ya estaba, entonces la lista de conflicto del X4 queda de esta forma. Pero si se fijan, el X4 está pintado azul y ya nos dimos cuenta recién de que si se pinta con azul se va a llegar a un camino infactible. Y el azul, el último color con lo que se puede pintar, es como el último valor que tenía el dominio de X4. Entonces el dominio ahora está vacío, no queda otro color con el que pintar X4, así que de nuevo hay que hacer un salto al último conflicto que tuvo X4. Ahora esta es la lista actualizada de X4 y el último conflicto que tuvo ahora es X3. El último conflicto casi siempre se escoge, en este caso como son los índices enteros, es el índice mayor. Entonces se va a volver al X3, el X4 ya le sacamos como el color y volvemos a X3, X3 está pintado de verde. Y ahora, igual que hicimos recién, X3 si se fijan, su único conflicto era X2, pero ahora tenemos que agregar todos los conflictos de X4 a X3 sin considerar el mismo X3. Es decir, tenemos que agregar el X1 y el X2 que ya estaban. Entonces la lista de conflictos de X3 va a quedar como X1 y como X2. X3 está pintado de verde y ahora hay que cambiar el color porque regresamos a esta variable. Entonces el último color que queda es azul. Y entonces lo pintamos de azul, pasamos a la siguiente variable que es X4. El rojo se tiene que en teoría pintar de rojo, pero en teoría en conflicto con X2. Entonces en teoría se agrega a la lista, pero ahí está presente, así que no cambia, y se pinta de otro color que sería verde. Ahora el X5. Y si se fijan, si lo pintamos de verde, habría que cambiar al X5, pero el X5 no se podría pintar de ningún color. Entonces el verde nos va a llevar a puros caminos infactibles y tenemos que pintarlo de otro color, porque pasamos al X5, no se puede pintar, y el X5 volvería al X4. Entonces quedaríamos aquí mismo. Entonces tenemos que cambiar el color de verde a azul, pero el azul, si se fijan, no es consistente aquí, porque entra en conflicto con el X3. Entonces tenemos que, de nuevo, volver hacia atrás al último conflicto que tuvo X4. El último conflicto que tuvo X4 fue X3. Así que volvemos al X3, pero el X3 ya está pintado azul y es el último color que le quedaba. Su dominio ahora está vacío. Entonces tenemos que, de nuevo, hacer otro salto hacia atrás y volver al último color que pintamos. Quiere decir, al último conflicto que tuvo la variable de X3. La variable X3 en la lista, estas son su lista de conflictos, X1, X2. Entonces su último conflicto fue con X2. Regresamos a X2. Está pintado de rojo, así que le cambiamos el color a verde. Y ahora tenemos que comenzar a pintar todo de nuevo. X3 se pinta de rojo, no hay ningún conflicto. X4 primero se tuvo que haber pintado de rojo, pero no se pintó porque entra en conflicto con X1 y X3. Esas dos variables ya están en la lista. Se intentó pintar de verde, pero tampoco se puede porque está el X2, pero el azul sí se puede, así que se pinta. El X5 también, se intenta pintar de rojo, pero no puede porque entra en conflicto con los dos nodos estos, X1 y X3, pero el verde sí puede porque no entra en conflicto con ningún nodo. Y por último, el X6 también se puede pintar de rojo sin que entre en conflicto.
Y ahora tenemos el nodo completamente pintado y llegamos a una solución factible. El Arroyo no estoy seguro si se lo pasaron de esta forma en clase, pero más o menos con que entiendan que más o menos en la metodología del algoritmo, si bien que pueden no acordarse de algún paso, tienen que recordar que usa listas de conflictos para cada variable y que esa es la forma que tiene para guardar los conflictos. Y eso es lo importante y esencial en sí de esta técnica que se diferencia con el graph jumping. Así que espero que les haya quedado claro y ahí nos estamos viendo, chicos.